La cultura es la sonrisa. Y las palabras. Relatos, poemas, historias que recita el pueblo. Que no hay hora para contarnos. Lo que me interesa a mí es que me lean, pero no por los derechos de autor. Yo soy un privilegiado. ¿Cuánto ganan los miembros del personal que le rodean? Yo soy un privilegiado. Me han dado el Premio Nacional de Literatura, 1.600 pesos. Con una vida austera como la mía. Austera quiere decir que sí, que como 3 veces por día, desayuno, almuerzo, ceno, que tengo un buen aparato de televisión, que tengo una radio, que compro 2 diarios por día y que compro los libros que me interesan. Sí, que gozo de esa fama, de lo que yo llamé el éxito burgués. El hombre que habla se llama Andrés Rivera, el Andrés, como le decían en el barrio cordobés de Bellavista, donde vivió su exilio interior. Nacido a las 11 de la mañana del 12 de diciembre de 1928 en el barrio porteño de Caballito, Andrés Rivera es un escritor imprescindible en la larga historia de la literatura argentina. El periodista le preguntó cómo funcionaba su imaginación. Respuesta de Faulkner: no conozco a la dama imaginación, solo conozco trabajo y trabajo. Estoy completamente de acuerdo. Eso quiere decir poner el traste en la silla y encontrarse con lo que Hemingway llamaba la gloria de la página en blanco, y uno se puede pasar 3 o 4 horas sin no trazar una línea, o la que trazó tacharlas, o lo contrario, llenar 4 páginas de cuaderno. Andrés Rivera hizo hablar, como casi nadie en los libros argentinos, a los obreros textiles del conurbano bonaerense, a los despojados de tanto, hasta de las palabras. Hizo hablar a Juan José Castelli, a Juan Manuel de Rosas y al Manco Paz. Nací en un hogar obrero. Mi padre, que era un dirigente sindical, necesitaba leer, necesitaba saber. Por esa época se reunían en mi casa otros hombres como mi padre. Bajaban de los andamios, salían de los talleres metalúrgicos, emergían de los talleres de sastres y allí estaban. Tenían pocos escritores para citar, pero los citaban. Necesitaban ese mundo abstracto de la letra para afirmarse. Con poco más de 12 años, descubre la literatura. Sus 2 tíos maternos eran lectores y cinéfilos empedernidos. Uno de ellos, Meyer, murió borracho. El otro, Felipe, murió trotskista, dice Rivera. Justamente Felipe, de vasta cultura política y literaria, le dio una tarde, como al descuido, Los 7 locos, de Roberto Arlt. El joven Andrés quedó fascinado. Después le siguieron Los Miserables, de Víctor Hugo, y más Arlt, Los lanzallamas, El amor brujo. Del resto me encargué yo, dice Rivera, de un modo muy arbitrario, que es la única manera en que uno debe leer y elegir. Luego de una escuela primaria sin dificultades, llegó el turno de la secundaria en un colegio industrial. Eligió la especialización de químico, por esas cosas de los misterios que suponía él guardaba la química. En el primer trimestre ya tenía 4 aplazos. Los misterios andaban por otro lado. Y Rivera se rateaba del colegio para encontrarlos en las librerías de la calle Corrientes. Había conseguido un boletín donde se ponía las mejores notas, pero el engaño duró poco. Cuando le contó la verdad a su padre no hubo ningún reproche, solo: si no estudiás, tenés que laburar. Aprendí el oficio de tejedor de seda en Villa Lynch, partido de San Martín, que para aquel momento era una localidad muy próspera. Desde las 5 de la mañana del lunes hasta la 1 de la tarde del sábado, usted oía retumbar los telares de 100 obreras y obreras. Yo era el único que no era peronista. Los otros 99 hombres y mujeres eran peronistas. Pero me eligen secretario general de la Comisión Interna. ¿Por qué me eligen? Eso es lo que pregunté. ¿Por qué me eligen si yo no soy peronista? Porque vos sabés hablar. El muchacho aprendió rápido, tanto que cuando llegaron unas máquinas nuevas, él se dedicaba a enhebrarlas lo más rápido posible para después esconderse a leer. Y lee todo lo que cae en sus manos, literatura, claro,
y política. Cuando Arturo Frondizi asume la presidencia en 1958, con el apoyo explícito del comunismo, el PC saca el matutino La Hora. Ernesto Giudice lo dirige, y entre sus trabajadores se encuentran Juan Gelman y Osvaldo Dragún en Internacionales, José Luis Mangieri en Cultura, Juan Carlos Portantiero y Roberto Tito Cosa en Nacionales y Andrés Rivera en Gremiales. Pero la rápida entrega por parte de Frondizi de las banderas con las que había logrado la presidencia incluyó también el cierre por decreto del periódico. Bien, ese es el libro del invierno. Yo confío todavía que haya alguna primavera, pero también soy el autor de una frase cuyo copyright puedo ceder a quien quiera. La esperanza se escribe en el agua. Leer y escribir, leer y escribir. Rivera abandona las filas del realismo socialista, expulsado por el PC, y se mete de lleno en la literatura, que no olvida ni por un instante la política, ni el pensamiento político, ni las acciones políticas. El cordobazo, las luchas del Citrac-Citram. Vive en Córdoba de 1969 al 74. Es un testigo activo de las luchas obreras y de la represión contra ellas. Conoce a muchos dirigentes y salva varias veces su vida por azar. De haber seguido en Córdoba, probablemente sería un desaparecido más. Su teléfono y el de su compañera estaban en las agendas de todos los luchadores. En Córdoba estuvo el fusilamiento de Liniers. Córdoba fue una de las protagonistas centrales de la reforma universitaria de 1918. En Córdoba hubo 2 cordobazos. Yo fui solo testigo del segundo. En Córdoba hubo una rebelión de los obreros más calificados de Fiat. ¿Qué pasó con eso? Rivera, a mano, con apretada letra en tinta negra, escribe y escribe en sus cuadernos la voz de Castelli. Los sueños truncados, las persecuciones, la sinrazón de la derrota, el corte a sangre y fuego del fin de una revolución. Yo sé de Castelli tanto como saben ustedes o cualquier alumno de primaria o secundaria. Vocal de la primera junta, enviado de la primera junta al Alto Perú. Punto. Un día encuentro en un papel que el hombre, el que se llamó el orador de la Revolución de Mayo, murió de un cáncer en la garganta. Supe que eso era una paradoja atroz. Y ese fue el impulso interior. Busqué en 22 libros alguna información que me sirviera para novela. Ninguna. Todas repetían eso que todos sabemos. Entonces todo lo demás fue un trabajo de cómo yo vi a Castelli. Rivera, un militante de la palabra y de la acción, que tenía siempre presente la desigualdad social y económica del pueblo. Interpela el presente, aunque sus tramas se desarrollen en otros siglos. Se pregunta al terminar la novela: ¿qué revolución compensará la pena de los hombres? Sabe que, aún yéndose de este plano, la pregunta que escribió en 1987 para finalizar su libro «La revolución es un sueño eterno» sigue sin respuesta. Cuando estuve en El Cronista fue la única vez que vi a Borges. Estaban muy aburridos. Yo estaba encargado de la primera página del Cronista y comenzaba así: Presidente de la Nación, coma, Teniente General Jorge Rafael Videla, coma, llegó a la Casa de Gobierno a las 8 horas, punto. Y luego el parte. Una tarde un compañero de trabajo me dice: Andrés, y si lo vamos a ver a Borges, llámalo. Lo llama y Borges, esa es otra de las enseñanzas de Borges, dice: vengan. Digo enseñanza porque estoy diciendo no quiero entrevistas. Borges dijo que los escritores argentinos son olvidables, pero pensó, estoy seguro, menos yo. Bueno, yo pienso lo mismo. Menos yo. Con casi 90 años, Rivera caminaba la avenida Corrientes, una Corrientes muy distinta a la de sus recorridas cuando se rateaba del cole.
mirándolo todo con esa forma de mirar leyendo que siempre tuvo. Las caras, los carteles de películas que ya no le interesaban, los autos acelerando para ganarle al semáforo, las vidrieras de las librerías repetidas hasta el hartazgo, los kioscos donde compraba sus infaltables Pullman Light y caminaba para llegar a Pipo cada jueves, siempre con algún amigo. Ricardo Piglia, Alberto Díaz, José Luis Mangieri, Alberto Catena, amigos. Y bife de chorizo cortado mariposa, ensalada radicheta y cebolla, López Tinto, un vino del que no se esperan sorpresas pero tampoco las da, repetía, hielo y largas charlas sobre el país y la literatura que se escribe en este país. ¿Hay algo más similar al desarrollo de este país que la literatura de este país? Preguntaba, para saber, para seguir. Ahí está Walsh, decía. Hay algo que es algo así como un matrimonio que se establece entre el lector y lo que está leyendo. Al mismo tiempo, hay dos velocidades distintas. Una la de la imagen y la otra es la de la lectura, que crea otro tipo de imagen y que me da tiempo a mí, lector, a escribir inmediatamente de vuelta y de una manera distinta a lo que estoy leyendo. No habrá, y esto es una predicción fácil de hacer, adelanto tecnológico alguno que pueda sustituir al libro. Quizá debamos levantar una copa de vez en cuando, una vez al año, en favor de Gutenberg. De Andrés Rivera vamos a leer un fragmento de uno de sus cuentos más radiográficos, Cómplices. Mientras el agua de las duchas caía, tibia, sobre nuestros cuerpos, conté a los tejedores del turno de la mañana lo que cualquiera que entra a trabajar a una fábrica conoce, sea hombre o mujer, sin necesidad de que nadie le revele la vigencia de una ley que trae escrita en la memoria. ¿Pero lo echan en serio?, preguntó Rodolfo, pasándose los dedos nudosos por el pelo oscuro. Alto, flaco, ágil y novio vitalicio. Tenía mi edad, 28 años. Creo que esta vez es en serio. Y me envolví la toalla en la cintura. Francisco, con ese tono meloso de voz que, decían los conocedores, enloquecía a las mujeres maduras y opulentas, preguntó: ¿por qué no les pedimos que lo pongan de sereno? ¿Sos loco vos?, gritó el petizo, que se acostaba con putas y no con mujeres cultivadas por el terciopelo de una lengua. ¿Agarraría cualquiera de nosotros de sereno? Yo no agarraría. Francisco, ¿vos agarrarías? Rodolfo, ¿agarrarías? Arturo no agarraría. Y Demetrio, que es un viejo, no agarraría porque todavía le sobran huevos, ¿me entendés? Hay que ir al ministerio, murmuró Rodolfo, algo melancólico para la hora que era. Paremos, dije yo. ¿Parar?, preguntó Francisco, el cuerpo esbelto brillándole en la penumbra del vestuario, la voz que venía de ningún lado. Parar, repitió Francisco. La voz de un cirujano a quien le proponen extirpar el cáncer de un muerto. Seguí, dije, viéndome otro, en una de esas playas exclusivas del Caribe que anuncian en Clarín y La Nación, acompañado de una rubia de película que me abanicaba y me servía un vaso de whisky helado. El petizo esperó, los otros esperaron, yo esperé, y Francisco dijo como si nos acariciara: hasta mañana. Llegué a casa. Lucía me besó, y el olor del chico que le crecía en la panza, o lo que fuese que le crecía ahí, era como una nube que la envolvía. ¿Pasa algo?, preguntó. Nada. Comamos. Comimos, callados. Lucía me llenó el vaso con vino. Toqué la botella, estaba helada. Se dice que no se debe poner el vino al frío, que el frío echa a perder el vino, cuando el vino no es blanco, pero a mí el vino tinto me gusta frío. Lucía se paró. Vení. Lucía me tomó de la mano y me llevó al dormitorio. Intentó consolarme. Y además, preservar de lo que bramaba en mí al vino, a esas paredes, a esa palpitación en su vientre. Me dije, solo, en alguna otra tarde de otoño, que las mujeres aciertan con el nombre de lo que viene, antes de que lo que viene se identifique.